Vale, muy bien. Entonces continuamos. Solo comprendiendo perfectamente esto podemos llegar a la concepción adecuada del ser humano. Solo entonces podemos comprender la posición especial que el hombre tiene en el mundo. Solo entonces se hará claro para nosotros que cuando el ser humano siente la influencia creativa de los espíritus de la forma sobre él, no lo siente directamente a través de las facultades de su cabeza, sino indirectamente a través del efecto del resto de su cuerpo sobre la cabeza. Todos vosotros sabéis que la respiración está conectada con nuestra circulación sanguínea, hablando en el sentido de la fisiología externa. Pero la sangre es también conducida a la cabeza, creando una conexión orgánica vital con el resto del organismo. La cabeza es nutrida y vigorizada por el resto del cuerpo. Eso es evidente para la ciencia actual, para la medicina actual. Todo lo que nosotros consumimos por nuestro aparato digestivo, al final todos los alimentos y toda la sangre por, por los conductos sanguíneos, todo eso llega a la cabeza, ¿no? O sea que eventualmente todo está comunicado del cuerpo hacia la cabeza, fisiológicamente, ¿no? Continuamos. Debemos discriminar cuidadosamente entre dos cosas. La primera es el hecho de que la cabeza está en conexión directa con el mundo externo. Si veis un objeto, lo percibís a través de vuestros ojos. Hay una conexión directa entre el mundo exterior y vuestra cabeza. Si vosotros, sin embargo, observáis la vida de vuestra cabeza al ser sustentada por los procesos de respiración y circulación sanguínea, veréis la sangre subiendo desde el resto del organismo en vuestra cabeza y podéis decir que no hay una conexión directa, sino una conexión indirecta entre vuestra cabeza y el mundo que os rodea. Naturalmente, no debéis decir pedantemente, bien, la respiración es inhalada a través de la boca, por lo tanto la respiración también pertenece a la cabeza. He afirmado anteriormente que tenemos aquí solo una imagen. Orgánicamente, lo que es inhalado a través de la boca no pertenece a la cabeza, sino al resto del organismo. Enfocad vuestra atención sobre estos dos conceptos fundamentales que acabamos de adquirir. Enfocad vuestra atención sobre la idea de que permanecemos dentro de dos esferas. La esfera en la que entramos al pasar a través de las evoluciones de Saturno, perdón, antiguo Saturno, antiguo Sol y antigua Luna, y estamos ahora en la evolución de la Tierra, que es la cuarta etapa evolucionaria. Después considerad el hecho de que vivimos en una esfera que pertenece a los espíritus de la forma, y como nuestra Tierra nos pertenece, pero que como la octava esfera impregna nuestra Tierra y nuestro organismo, con la excepción de nuestra cabeza y todo lo que es actividad sensora, si enfocamos nuestra atención sobre estos hechos, hemos creado una base para lo que sigue. Muy bien, antes de continuar con la lectura, ¿está claro lo que dijo Steiner? ¿Tienen algún comentario, alguna inquietud? No duden en preguntar. Si toca repetir, repetimos. Si quieren que les explique más, me dicen. Pues si puedes explicar, Si puedo, ¿qué me dijiste? ¿Repetir o ex- explicar? explicar un poquito. Vale, vale, explico. Lo, lo que Steiner quiere más o menos decirnos con estos dos párrafos que acabamos de leer, más o menos es lo siguiente, que si bien para la antroposofía o para el mundo espiritual, el ser humano está como dividido en dos procesos evolutivos diferentes más o menos, o independientes, la cabeza humana y la otra parte es el resto del cuerpo, ¿no? Y dice Steiner que es importante darse cuenta que todo lo que llega a la cabeza físicamente o fisiológicamente es porque llega del cuerpo hacia arriba. O sea, del mundo exterior, todos los nutrientes o todo lo que se necesita para que esté viva la cabeza, entre comillas, siempre viene del cuerpo hacia arriba.
Entonces dice que se puede objetar que por la boca entra la respiración, y la boca está en la cabeza. Sí, sí es cierto que entra por la boca, pero de la boca la respiración no va directamente al cerebro o a todos los órganos de la cabeza, sino que primero va a los pulmones, que ya está debajo de la cabeza, hace su proceso para que entre en circulación todo el oxígeno por la sangre, y luego ya de la sangre vuelve y sube a la cabeza el oxígeno. O sea que la respiración, si bien empieza por la boca, primero de la boca va a la parte de abajo de la cabeza y luego de ahí sube a la cabeza. Entonces es importante que todo lo que se necesita para vivir o para que la cabeza se mantenga viva o esté soportada, se debe a que haya una conexión de la parte de abajo hacia arriba, hacia la cabeza. Y lo otro que quiere decir Steiner en el segundo párrafo que leímos, en el último párrafo, es que los espíritus de la forma, o sea, las potestades, pertenecen a una esfera superior a de espiritual a la humana, más allá de lo que, digamos, en la evolución que se describe en el esoterismo por los clarividentes, más allá de Vulcano, ¿no? O sea, no más allá de la séptima evolución terrestre, que sería una octava esfera, ¿no? Eso sería lo que Steiner quiere decir. Aquí hay que hilar con cuidado porque también Steiner nombra otra octava esfera, pero significa otras cosas que más adelante se puede explicar, pero por lo pronto esto quiere decir la evolución de las potestades. Están en un nivel superior, muy superior a la humana, a la octava esfera. Mientras que nosotros estamos en la cuarta, en la terrestre, la cuarta esfera. Si eso quedó claro, podemos seguir. Si tienen alguna pregunta o comentario, me dicen. Santi, David, aló. Santi, la cabeza, entonces, ¿a qué estado planetario como que pertenecería o sería, como dice que es una emancipación, entonces estaría aquí en la cuarta con nosotros, ¿cierto? Eso lo leímos la vez pasada, es que me olvidó. Sí, 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 sí. Debido a que se emancipó, pertenece a la cuarta esfera, a la Ok. que el mundo pertenecemos físicamente y espiritualmente, ¿no? Nuestro yo pertenece a la cuarta esfera. Pero Y el resto del cuerpo, por estar bajo voluntad de los espíritus de la forma, y los espíritus de la forma están en la octava esfera, por eso pertenece a la octava esfera. ya, Ya, sí, dime. y te iba a preguntar, ¿esa emancipación es algo bueno? Es como lo, pues, se me asemeja, o no sé si por ahí va la cosa, lo que sucedió, pues, con, con el hombre, es que no sé cómo explicarlo, que uno ahorita, antes era como muy espiritual, pero nos materializamos, es decir, como que nos retrasamos, pero para avanzar incluso más, entonces sería algo parecido. En eso, a ver, sí, pero estrictamente no. Lo que tú dices es una consecuencia, ¿no? Lo que pasó es lo que ya saben ustedes, es que en cierto momento de la evolución humana, los espíritus luciféricos obraron en el ser humano, ¿no? Y al obrarla sobre el ser humano le quitaron la conexión con los espíritus de la forma, con las potestades. Entonces se volvió libre, autónomo, independiente de sus decisiones y acciones y evolución. Pero al tener esa libertad del ser humano o esa independencia, puede cometer errores, equivocarse. Entonces es por la acción de los espíritus luciféricos que desconectaron la conexión de la cabeza con los espíritus de la forma. Esa es la respuesta rápida, Kate. Bueno, ahí entonces, si no hubiese pasado eso, nosotros seríamos espíritus de la forma. No, seríamos espíritus planetarios o sea, nuestro yo pertenece a la cuarta esfera. Eh,
pero estaríamos a un nivel de espiritualización sometida por los espíritus de la forma, de la de la octava esfera. Entonces, seríamos un poquito, suena un poquito brusco, pero es más o menos como títeres de los espíritus de la forma, dependientes de la voluntad de ellos. Entonces, nuestro yo, si bien pertenecería a la cuarta, seríamos títeres de unos espíritus de octava esfera. No tendríamos la misma voluntad que la que tenemos ahora. Ah, ya, Santi, gracias. Ve, ¿y el cuerpo también se puede emancipar? Buena pregunta. Mm, el plan divino es perfecto, ¿no? Si se llegase a emancipar, no habría salvación para la humanidad. Se sumergiría totalmente al, al- a la tentación de Lucifer y Arimán, y los asuras y los que vengan. Por suerte, solo se emancipó un pedazo y no todo. Gracias a eso hay una especie de contienda en el cuerpo humano, en las partes corpóreas humanas, y el ser humano tiene chance de elegir entre la evolución correcta o la evolución tentada por Lucifer, Arimán y los demás espíritus que vengan a tentar. Esa es como la idea. Pero se necesitaba esa contienda, se necesitaba esa independencia. O sea que el plan divino es perfecto. Tenía que estar ese equilibrio ahí entre las fuerzas opositoras, Lucifer, Arimán y los que vengan, y las fuerzas progresistas de la evolución, que es los espíritus de la forma y demás. Esta es como la idea acá. No sé si quedó claro para todos o enredé o tienen alguna pregunta, inquietud, me avisan. Gracias, Santi. Uno tendería a pensar que lo menos emancipado es la cabeza, ¿no? O Sí, sea, por todo lo que ocurre en cada momento. O sea, uno lo que, pues, pienso yo, ¿no? Que lo que menos siente, que lo que más siente uno que tiene control es del cuerpo, ¿no? Y que quizás de lo que menos es la cabeza pues, por todas las cosas, ideas, pensamientos que se meten y que a veces uno no entiende de dónde vienen, ¿no? exactamente así es como dices, Vladimir. Se emancipó la cabeza, ¿sí? Emanciparse de los espíritus de la forma. Pero al emanciparse de los espíritus de la forma, la cabeza, el ser humano no tiene control de la cabeza, sino que otros espíritus han tomado control. Y esa es la contienda del yo humano. Tiene que tener control de la cabeza y no dejar que los espíritus luciféricos, animánicos, asuras que están posesionados en la cabeza precisamente porque ahí no hay quien los repele como espíritus de la forma. Entonces, esa es la situación actual. Se emancipó, sí, pero no tiene dominio de la cabeza. Emanciparse es también como equivalente a independizarse o a separarse o a evolucionar, bueno, así, algo así, Sí, emanciparse es separarse. Entonces se separarse. separado de la evolución de los espíritus de la forma en la cabeza. Pero Ajá. no tiene, o sea, si bien se emancipó, no tiene dominio total de la cabeza, como dice Vladimir. Ahí es donde más obra Lucifer, Arimán y los Asuras. Mientras que en la parte debajo de la cabeza, como tiene el dominio y el control los espíritus de la forma, allí no entra Lucifer, Arimán ni los Asuras. Esa es la cuestión. Bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. Que uno sí siente que todos los ataques vienen es por los pensamientos, ¿no? Y las ideas e imágenes que se le pueden atravesar a uno en un momento determinado, ¿no? En efecto, así es, así es, así es. Esa es la evolución, la contienda que el ser humano tiene que librar contra los espíritus antagónicos en la cabeza.
porque debajo de la cabeza está protegido el ser humano. Dice Steiner que si no fuera por la protección de los espíritus de la forma en la parte de debajo de la cabeza, el ser humano no tendría control de, de todas las leyes de la genética y biología que están perfectamente creadas en la naturaleza. Y eso sería algo muy grave. Afortunadamente, las leyes, por ejemplo, los nacimientos, todo tiene sus leyes genéticas y se rigen bajo esas leyes en un perfecto sabiduría. Y hay nacimientos humanos. Si no fuera por eso, Lucifer, Arimán, los Asuras tendrían dominio de eso y a lo mejor no podrían haber nacimientos humanos. Otras cosas podrían nacer, otros espíritus diferentes a los humanos. Esa es una de las cosas que dice Steiner, que menos mal los espíritus de la forma tienen control todavía de la parte debajo de la cabeza. Sí, porque eso funciona casi a perfección, casi, es muy, realmente los errores genéticos son mínimos, ¿sí? O sea, es algo muy, muy eventual que pueda ocurrir una alteración, ¿sí? Entonces, sí tiene, es razonable lo que tú dices, ¿no? En efecto, y además, recordemos, ¿qué tal que nosotros nos tocara conscientemente dirigir la digestión, la respiración, el movimiento sanguíneo, el proceso del sistema inmunológico? Nosotros no lo hacemos, nuestra conciencia no lo hace. La biología y la medicina dice que se hace automáticamente gracias a las proteínas y gracias a otras cosas, pero no es así. Los seres vivientes se dirigen por voluntades. Lo que dirige nuestra digestión, todas esas cosas tan complicadas de la reproducción, sistema inmune, la circulación del sistema sanguíneo, todas esas complicaciones las dirige una conciencia que son los espíritus de la forma. Por eso hay un orden en nuestro sistema fisiológico, casi perfecto. Si se involucrara ahí Lucifer, Arimán y los Asuras, eso sería un caos y ya moriríamos, no duraríamos una semana. Bueno, muy bien, no sé si tengan un comentario adicional, pregunta o continuamos. No, pues, Continuamos. sí, está muy bien explicadito y cada vez que alguien aporta yo entiendo más, pues sí, más claridad todavía, ¿no? Entonces, sí, me parece muy bien. Perfecto, esa es la idea, muy bien. Continúo. Aún así, déjeme primero construir una base más sólida a través de otros determinados conceptos. Si deseamos considerar nuestra vida bajo tales influencias, debemos tener en cuenta los seres que a menudo hemos mencionado como cooperantes en los sucesos mundiales. Los seres luciféricos y animánicos. Fijemos para empezar nuestra atención sobre el aspecto más externo de estos seres. Recuerden, el aspecto más externo, ¿no? Porque estos seres son muy complejos, tienen muchas características. Ellos moran en las mismas esferas en las que los seres humanos viven. Considerando su aspecto más externo, podemos pensar que todos los seres luciféricos poseen aquellas fuerzas que sentimos cuando surge en nosotros la tendencia hacia convertirnos en fantasiosos, cuando cedemos unilateralmente a la fantasía y al exceso de entusiasmo, cuando nosotros, si lo podemos expresar gráficamente, tendemos a salir con nuestro ser más allá de nuestra cabeza. Si tendemos a salir más allá de nuestra cabeza, empleamos fuerzas que juegan un determinado papel en nuestro organismo humano, pero que son las fuerzas universales de los seres a los que llamamos luciféricos. Pensar en seres formados enteramente de estas fuerzas dentro de nosotros, que luchan por pasar más allá de nuestra cabeza, y tendréis los seres luciféricos que tienen una cierta relación con nuestro mundo humano. Aquí Steiner está diciendo como una de las características de cómo ejercen o cómo interaccionan estos espíritus luciféricos en nuestra cabeza. Entonces dice que cuando una persona es fantasiosa o hace castillos en el aire o hace mundos baladí
y se imagina muchas cosas, nada del mundo real. Se hace, como dicen algunos hablando así coloquialmente, videos de cosas que no están sucediendo, no suceden, pero se imagina que están pasando. Esos son fantasías y esos son maquinaciones de los espíritus luciféricos en nuestros pensamientos. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta, inquietud, o seguimos. ¿Podría tener eso algo que ver con algunos tipos de escritores? O sea, uno sabe que a lo largo del tiempo, pues, han habido grandes escritores y que le han dejado un legado a la humanidad muy grande, pero, por ejemplo, entiendo que en este momento hay demasiada producción de literatura, pero pues con unos contenidos muy particulares, no entro a juzgarlos porque realmente ni siquiera me he atrevido a leerla, ¿no? Pero eso pudiera caber ahí, ¿cierto? Aparte pues de las personas que uno reconoce como fantasiosas y como, sí, como se dice, hacen castillos en el aire. Sí, buena participación, Vladimir. Entonces yo creo que para explicarlo como creo que Steiner lo quiere expresar y conectando con tu pregunta, bueno, la creatividad de los artistas, ya sea de cualquier rama, literatura, música, el arte, pintura, lo que sea, esa creatividad pertenece, eh, sí, pertenece un poquito a los espíritus luciféricos, ¿no? Pero ese es un punto de vista bueno, digámoslo así, la creatividad, el arte, ¿no? La belleza, buscar la belleza, ¿sí? Ahora, cuando esa creatividad se contamina con otros espíritus, más allá de los luciféricos, por ejemplo, los arimánicos o los asuras, ahí sí tenemos un problema. Entonces, mientras que la creatividad pertenezca solamente a las fantasías solo de Lucifer, digamos, no hay problema, porque se está plasmando en algo, ¿sí? En una obra de arte. Pero si la fantasía se mete en la vida de uno, digamos, si yo me creo todo lo que voy a escribir en una novela o en un cuento de hadas, ese es el problema. Mientras que la fantasía sea para digamos, mostrar creatividad, no hay ningún problema. Pero entonces los espíritus luciféricos se vuelven un problema cuando uno mete esa fantasía en el diario vivir, en el mundo real. Y uno no se da cuenta cuándo es la realidad y cuándo es lo fantasioso, ¿no? Ahí sí hay problema. Pero mayor es el problema, ya para conectar con la otra idea que dijiste, Vladimir, es cuando esa creatividad o esa fantasía se le mete los otros espíritus, los arimánicos, satánicos o los asuras. Porque ahí lo que debería ser algo como neutro, como el arte, como la creatividad, se meten cosas malas. Y ahí sí es un problema porque ya tiene la mano de los espíritus satánicos, arimánicos, o más grave aún, los asuras. Entonces ahí no sé, Vladimir, si que expliqué bien o me enredé, no sé si entendiste ahí con mi explicación. Sí, yo lo entiendo como que, porque creo que inclusive también en alguna vez leímos que la misma ciencia, ¿no? Está imbuida mucho de los espíritus luciféricos o arimánicos, Santi. Es el mismo caso que el arte, ¿no? La Los- ciencia, la ciencia y el arte son luciféricos, pero mientras que permanezcan en el mundo de la creatividad, de la experiencia, digamos, mental humana, no hay ningún problema. Eh, pero si se empieza a contaminar con los otros espíritus, ahí sí tenemos un problema. Por ejemplo, la ciencia es algo maravilloso, o sea, es bueno que haya ciencia. El problema es cuando se le mete el materialismo o el ateísmo y otras cosas. Cuando se le mete el materialismo es que se le metió Satanás. Cuando se le mete el ateísmo a la ciencia, cuando supuestamente la ciencia ha demostrado el ateísmo, ya son los asuras. O sea, un poco
una especie de maldad más elaborada que los de Satán. Pero entonces lo de Lucifer es algo, en este caso neutro, digamos, que desarrolle las ciencias, que desarrolle el arte, es algo bueno para la humanidad, siempre y cuando quede ahí en las ciencias, en la academia y en el arte. Cuando no se involucre en la parte espiritual del ser humano o en el diario vivir, está bien. Eso es como la idea. Muy bien, Vladimir. Ujú. Sí, yo creo que sí, creo haber entendido, Santi, lo que has mencionado y por lo menos en todo, ¿no? Porque en el cine, por ejemplo, o en las series que hay, muchas son muy buenas, sí, producciones muy buenas, pero también uno ve cosas que son bárbaras, ¿no? Sí. Y bueno, creo yo que son bastantes la oferta que hay en ese sentido, ¿no? O las mismas tendencias, algunas tendencias, entre comillas, para uno absurdas del arte, ¿cierto? Pero que hacen ver que no, es otra expresión, otra forma de ver cosas que inclusive caen en lo grotesco, ¿no? Sí. Entonces, obviamente uno dice el arte de los grandes pintores, los libros de los grandes escritores, que fueron un legado, ¿no? De hecho, yo creo que son pilar fundamental de la humanidad y de la misma espiritualidad, pero uno ve cosas que definitivamente, o sea, uno no es capaz de sintonizarse con eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando a esas expresiones mm, artísticas, ya sea la literatura o el cine, como tú lo mencionas, se le meten otras, la influencia de otros espíritus, se vuelve ya dañino, ¿no? Lo que debía ser bueno o neutro, como un libro o un documental o una película, ahí se mete mucha cosa mala. Y ahí se ve la mano, digamos, de los espíritus animánicos, los satánicos, cuando muestran cosas malas. El problema es que, bueno, se mete los espíritus satánicos o animánicos en esos medios y la gente reconoce eso como algo vulgar y malo, digamos, queda descubierto Satanás ahí y uno se puede liberar fácilmente. Pero cuando meten la mano los espíritus asuras, que son más astutos, digámoslo así, que los espíritus satánicos o animánicos, la maldad entra y se ve como algo normal. Por ejemplo, voy a decir algo que a veces no se ve cómo se logra infiltrar la maldad en algo que debería ser bueno, ¿no? Por ejemplo, cuando existen leyes que se protege la libertad de expresión, ¿no? Allí se puede infiltrar fácilmente una sura cuando la libertad de expresión es, por ejemplo, religiones satánicas, cuando me gusta ver ese tipo de cosas, así sean vulgares, y cuando eso se permite en una ley como la libre expresión y se ve algo como normal y defendible, es que los asuras están actuando. ¿Sí? Y así muchas cosas han pasado con los asuras. Cuando en las ciencias se cree que demostrar que no existe Dios y todas las cosas espirituales por el bien, digamos, de la inteligencia o de la humanidad, por el bien de superar una especie, entre comillas, infantilismo humano, eso es obra de los asuras, porque creen que están haciendo bien. Eso es el problema cuando se mete esos espíritus. Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario o qué decir. ¿Ves, Santi? Yo no entiendo, o bueno, sí, creo que sí lo entiendo, pero no sé, como que no me cabe en la cabeza como así que el arte es luciférico. Es- pero ¿sigue siendo algo bueno o cómo es allí? No, no sé. Es buena pregunta, Kate. Estos espíritus, ya voy a hablar estrictamente de los espíritus luciféricos. Han hecho cosas buenas para la humanidad y otras malas para la humanidad, ¿no? Las buenas son que le dio independencia de los espíritus de la
voluntad en la cabeza. O sea que el ser humano puede llegar a ser libre. Al quitar la independencia, hubiera sido totalmente libre el ser humano si no es suplantada por Lucifer y Arimán y los asuras, ¿sí? O sea que el ser humano puede llegar a ser libre todavía. Le dio la capacidad de ser libre Lucifer a los seres humanos. Le dio la posibilidad de ser libre. Al darle esa posibilidad de ser libre, el ser humano puede equivocarse, pero también puede, por sus propios medios, llegar a ser bueno, cosa que antes no podía hacer. Entonces, eso es algo bueno que dio Lucifer, esa libertad, esa posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y la libertad tiene que ver con el amor, porque va ligada a esa misión. Solo fue posible porque Lucifer le dio la posibilidad de la libertad. En este momento se llama libre albedrío. Actualmente lo tenemos en libre albedrío. No libertad, sino libre albedrío. O sea que podemos elegir entre lo bueno y malo y a veces siempre elegimos lo malo. Mientras que si sigamos eligiendo lo malo, no somos libres, porque hemos elegido lo malo por tentación de estos espíritus, no libremente. Además, Lucifer le dio al ser humano lo que es las artes, las ciencias, el sentido del orgullo, en el sentido neutro, y la belleza, ¿sí? Entonces, eso se debe a Lucifer, porque ¿cómo se llama esto? El ser humano de ser, antes de no emanciparse de los espíritus de la forma, eran seres totalmente espirituales. Al darle esa libertad, Lucifer, y luego tratar de quitársela a ellos, ¿sí? Entonces el ser humano se volvió un poquito materialista. Pero la estrategia de Lucifer para que el ser humano quisiera entrar en el mundo material, además de los deseos sensuales, también le dio algo interesante, que es que busque el arte en el mundo material, la belleza, la estética y las ciencias para entender el mundo material, ¿no? Ese lado es bueno, positivo. Ya sabemos lo negativo de Lucifer. O sea, hay cosas buenas y cosas malas. Esa es como la respuesta rápida, Kate. Gracias, Santi. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren que dejemos allí? Ya quedan 5 minutos. ¿O leemos un poquito más? Ustedes dirán. Creo que está bien, Santi. Interesante. Sí, Vale, sí, perfecto. está bien. Santi. Vale, perfecto. Entonces podemos dejar allí. El tema sé que es interesante, pero tenemos que leer de a poco para irlo entendiendo y seguir avanzando. Bueno, muchas Sí, gracias a todos por participar. Muchas Gracias, gracias. Santi. Gracias. Muchas Feliz noche para gracias. todos. Feliz gracias, noche. gracias. Bueno, Me alegró mucho oírlas a Chao. todos, a igualmente, feliz todos, a noche. todos. Chao. Chao, saludos. Chao. Chao, Que descansen. Chau, Noche. chau. chao. Igualmente, feliz noche. Chao.